acerca de la donación de sangre y de órganos. Una amiga de las que me siguen en Facebook me ha pedido que explique algo sobre lo que dice la filosofía oculta respecto a la donación de sangre, a las transfusiones y a la de órganos. Pero la verdad es que ese tema, por un lado también un poco delicado, requiere no ya mi opinión o la interpretación que yo dé de mis estudios y de mis razonamientos, sino que más bien necesitaría la confirmación de alguien que lo haya comprobado con su clarividencia y su capacidad de salir del cuerpo conscientemente, como lo hacía Max Heindel, el fundador de la Fraternidad Rosacruz. Por tanto, he tenido que echar mano a mis apuntes de hace ya, 40 años aproximadamente, cuando yo estaba haciendo todavía los cursos de astrología y era probacionista de la Fraternidad Rosacruz. La verdad es que no hay mucha literatura al respecto, pero, como siempre, aportaré todo lo que pueda de mi veteranía como ocultista e intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible para que se pueda entender, como siempre lo hago, acompañado de diagramas. En este audio o este vídeo, en audio no se puede incorporar diagramas, en el vídeo los incorporaré. Como he dicho, al ser un tema delicado, advierto, por lo tanto, para los escépticos, que lo que voy a decir es fruto de la investigación clarividente y que, por lo tanto, cada uno es libre de creerlo o no. Yo lo que sí me atrevo a decir es que, excepto Max Heindel, que ha investigado este tema, como tantísimos otros del más allá, de lo que ocurre después de la muerte, etcétera, es el único que ha dejado constancia y además de una manera muy clara sobre ello. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a comentar algo sobre la donación o la transfusión de sangre. Si yo digo que si le pusieran sangre humana a un animal le podría matar, parecería más o menos lógico, porque nosotros somos superiores. Somos humanos porque tenemos una mente y tenemos un espíritu individualizado con conciencia propia, conciencia de sí mismo. Pero si digo que el espíritu o ego, y digo ego con mayúscula, que mucha gente interpreta el ego a la personalidad de aquí de la Tierra, yo digo ego con mayúscula. Si el espíritu o ego gobierna el cuerpo físico por medio de la sangre, al decir eso quizás no le quede tan claro a quien lo escuche. Sin embargo, si, como sabemos, por ejemplo, cortamos la circulación de un brazo, la circulación sanguínea de un brazo, comprobaremos que perdemos la conciencia de él, o sea, lo que normalmente llamamos se nos duerme. No tenemos el mismo poder que cuando la circulación sanguínea circula libremente. Entonces, perdemos, por decirlo así, la conciencia de él, como se pierde la conciencia cuando dormimos, que la perdemos del cuerpo físico. La sangre es una expresión del cuerpo vital, del cuerpo etérico, que es el cuerpo que mantiene vivo al cuerpo físico. Es un doble etérico exactamente igual que el cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico se ha construido de acuerdo a cómo está hecho el cuerpo etérico, que es previo. Y este cuerpo etérico se relaciona con los sentidos, con la memoria subconsciente, con el calor de la sangre, etc. Con una serie de cosas que ahora no hace falta comentar. El cuerpo vital se encarga de mantener la temperatura ideal del cuerpo físico para que el ego pueda ser consciente del cuerpo físico, pueda gobernarlo y utilizarlo. La sangre también es la que lleva los recuerdos de antepasados familiares, aunque ya cada vez menos, pero sí el recuerdo de antepasados familiares, como el caso que se describe, por ejemplo, en la Biblia sobre Matusalén. Pero bueno, como digo, ahora no viene a cuento comentar eso ahora. Por tanto, sin sangre, el ego no es dueño del cuerpo físico.
no se hace consciente de él, no puede dominarlo. Sin un cuerpo siempre y cuando mantenga, como he dicho, la temperatura, porque como sabemos, si una persona se duerme a la intemperie donde haga mucho frío, pues ese mismo frío echa al ego fuera del cuerpo, o sea, el cuerpo físico muere, ya no despierta. De ahí que las advertencias que se han hecho siempre, que cuando alguien se vea en un caso de esos, no se duerma, que procure saltar, o sea, producir calor. Aunque no es tan común, sí puede ocurrir algo parecido por un calentamiento, o sea, no digo morir el cuerpo físico, pero sí perder el control de él, por un calentamiento, que es lo contrario del frío. Eso sería, por ejemplo, en un ataque de ira. Un ataque de ira, el ego se puede ver fuera del cuerpo físico, entonces ya no tiene pleno control sobre él. Esa persona puede hacer cualquier barbaridad. Y, por ejemplo, a la hora de hacer la digestión, si hemos comido mucha cantidad y no sé, y queremos leer un libro o ver la televisión, nos dormimos. ¿Por qué? Pues porque el ego está centrado en el estómago. Y entonces, al no tener ese dominio, ese control de la mente en ese momento, porque está haciendo otras cosas, nos entra sueño. Y, por ejemplo, también si nos ruborizamos, ¿no?, por alguna cosa nos ponemos rojos, quiere decir que el ego está centrado allí en la cabeza. Se sube la sangre a la cabeza y nos ponemos rojos. O también cuando tenemos fiebre y tenemos mucha fiebre, pues tenemos delirios, comenzamos a decir cosas que no tienen sentido, que no son lógicas, ¿no? Ahí se demuestra que el ego tampoco está totalmente dentro del cuerpo, no tiene pleno control del cuerpo por medio de la sangre, por ese sobrecalentamiento. Desde el momento en que nacemos, nuestro cuerpo contiene la sangre procedente de nuestros padres. La contiene más exactamente la glándula timo. Pero según vamos creciendo y pasan los años, progresivamente pues esta glándula deja de hacer esa función y el cuerpo ya comienza a crear su propia sangre. Bueno, el cuerpo, el ego, comienza a crear su propia sangre, que esto ya suele ser alrededor de los 14 años. A partir de esta edad, de unos 14 años, ya comenzamos a pensar que somos hombrecitos, mujeres adultas, que somos individuos, y lo pensamos porque, claro, el ego ya crea su propia sangre y dejamos de ser, ya no es como antes, que de yo soy hijo de, no, yo soy tal, yo soy Francisco Nieto, con toda claridad, porque me siento un yo individual. Eso es por el poder que ya tiene el ego sobre ese cuerpo, sobre esa personalidad, gracias a la propia sangre suya que él ha creado. Así que en la sangre es donde se quedan también, por otro lado, la sangre es donde se quedan también los deseos y sentimientos que llegan a través del aire a los pulmones, para, por último, guardarse en el átomo simiente que está en el corazón, el átomo simiente del cuerpo físico que está en el corazón, y ahí es donde se va formando la película de nuestra vida, las películas que nos debemos llevar luego para extraer el beneficio de ella. Todo eso se ve, las imágenes que nos rodean, lo que decimos, lo que pensamos, todas esas cosas se van grabando de nuestra aura, que están ahí todas, nos rodean, se introducen por el aire llega a los pulmones, se mezcla con la sangre lleva todo eso al corazón y ahí está el átomo simiente donde se va grabando todo. De ahí extraemos luego todo el beneficio de nuestra vida, después de pasar por el purgatorio y por el cielo. Podría resumir la relación del ego con la sangre diciendo que en la medida que controlemos la sangre y su temperatura, así podremos expresarnos nosotros como individuos. En los tiempos, digo expresarnos en todos los sentidos.
a través del cuerpo físico, porque ni siquiera mentalmente podríamos. Si nos sentimos fuera, o sea, si nos vemos obligados a salir como egos del cuerpo físico, tampoco podremos manifestarnos ni siquiera con la mente. En los tiempos primitivos, los miembros de una familia se casaban entre ellos. Era una ley de casarse entre ellos. Y que no lo hacía, pues era castigado, expulsado o incluso, creo recordar que en algún sitio leí que hasta podrían matarlos. Esto era así porque era la manera de sujetar al ego al espíritu de raza o de familia. A ver, en los tiempos primitivos, que el hombre se guiaba más por el cuerpo de deseos, o sea, por los deseos, los sentimientos, las emociones, tenía muy poco razonamiento y por lo tanto muy poca individualización. Se sentían poco individuos, estaban muy dominados por el espíritu de familia, por el espíritu de raza. Entonces todo se quedaba entre ellos. Pero claro, el ser humano estaba destinado a conquistar el mundo físico, está destinado a ser libre, a utilizar una propia libertad, o sea, por propia voluntad, en plena libertad en este mundo. Tiene que hacerse maestro en el manejo de la materia física y tiene que ser dueño de sí mismo. Entonces eso se tenía que acabar. Así que llegó un momento, y de hecho hay pasajes en la Biblia, llegó un momento en que se permitieron las uniones entre miembros de otras familias. Y después, con el paso ya de los siglos, ya se permitieron incluso los matrimonios con extranjeros. Terminando ya por último la Iglesia por prohibir el casamiento dentro de la propia familia. Eso está totalmente de acuerdo con la filosofía oculta. En la sangre se puede apreciar cada vez más de quién es por medio de uno de sus componentes. La sangre creo que se divide principalmente en tres componentes. Pues en una de ellas se puede averiguar perfectamente de quién es. Y cada vez más, claro, la sangre mostrará más inconvenientes todavía para las transfusiones y cada vez será más individual. La sangre cada vez se va haciendo más individual. Hasta el punto llegará en que no pueda ser inyectada en otra persona. No se puede hacer una transfusión a otra persona. Estoy hablando del futuro. Por tanto, estamos hablando de la cada vez mayor influencia e individualización del ego sobre la sangre. El ego el fin del ego es obtener su propio cuerpo. Él construye su cuerpo, él construye su sangre. Él tiene su propia mente, su cuerpo de deseos, su cuerpo físico. Y en cuanto entra algo que no es suyo, lo intenta transformar o expulsar. Por lo tanto, hasta en la sangre está manifestándose él cada vez más como un ser individual, como un espíritu independiente. Y esto continuará así hasta que en un futuro sea cada vez, como digo, más difícil hacer una transfusión de una raza a otra y, por último, de un ser humano a otro. Es el mismo caso del niño, por ejemplo, que comienza su vida con la sangre de los padres almacenada en la glándula timo, pero luego ya con el paso de los años, aquí podríamos hablar de cómo es arriba es abajo. Arriba es lo que estamos haciendo como humanidad. Ese espíritu terminará teniendo su propia sangre y no se podrá transferir. Estoy hablando del futuro. Ahora, abajo, como es abajo, nosotros personalmente, pues es el mismo caso, como digo, que en los primeros años, que es como decir los primeros tiempos de la humanidad, a nivel global de la evolución de la humanidad, pues a nivel personal, cuando en los primeros años, hasta los 16 más o menos, estamos funcionando con la sangre de nuestros padres, pero ya comienza el ego a crear su propia sangre y entonces ya se hace dueño de su propio cuerpo y de su propia sangre. Como he dicho, progresivamente el ego mostrará su propia individualidad y rechazará la sangre de los padres para crear la suya propia. Y en un futuro rechazará otras. Lejano, estamos hablando. ¿Inconvenientes respecto a las transfusiones de sangre? Pues la verdad es que no hay muchas.
Sí quiero destacar dos hechos que creo que hay que tener en cuenta, o dos comentarios que quiero hacer. El primero es que el hecho de donar sangre para salvar vidas es un hecho loable, siempre y cuando se hagan las pruebas pertinentes, la persona esté en buen estado de salud, etcétera, como sabemos, ¿no? Pero cuando se hace a cambio de dinero, como todavía se hace en algunos países, entonces ya no es lo mismo. Y entrará en juego la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto, la que administra nuestro karma. Y entrará en juego para enseñarlos que eso no es lo correcto. Yo no me atrevo a decir si el karma futuro va a ser una enfermedad o cómo va a ser, pero por supuesto el efecto le tendremos. Porque entre otras cosas el fin, la meta de la humanidad es ser perfectos como Dios es perfecto, ¿no? Y el egoísmo no cabe dentro de la perfección, ni el dar algo a cambio de otra cosa, sino al contrario, es el altruismo. Es servir, ayudar, dar, amar, todo desinteresadamente. Y el segundo punto sería pues que al dar sangre a una persona directamente estamos dando en parte algo de nosotros como individualidad. Y como consecuencia, ese otro ego pues actuará cuanto antes creando su propia sangre para anularla, pero le costará un tiempo. Eso supone que cuando la persona se recupera, pues todo vuelve a la normalidad. En fin, que como en todo, pues la donación de sangre tiene su recompensa espiritual y por parte de la otra persona, si es posible, y si no lo es, pues será por otro medio, por parte de la otra persona, en otra vida, tendrá su recompensa. Y bueno, pues viéndolo expuesto, no me queda otra cosa que decir que cada uno lo medite y lo razone y que haga lo que quiera. Yo simplemente doy un conocimiento de la filosofía oculta y en este caso concreto es de la Fraternidad Rosacruz, donde, como digo, nadie, ningún ocultista verdadero, clarividente, iniciado, con la capacidad de investigar en los otros mundos y todas estas cosas y más aún, como Max Heindel, nadie lo ha investigado ni ha dejado constancia de ello como él. Ahora, respecto a los trasplantes de órganos. Antes de nacer, el ego desciende desde el mundo del pensamiento, que es donde va a obtener, va a atraer la materia para formar su futura mente, ¿no? Y después de su futura mente, pues atraerá materia del mundo de deseos para formar su futuro cuerpo de deseos. Entonces seguimos descendiendo hacia el mundo físico, atrayendo las diferentes clases de materia que nos corresponde según a nuestro desarrollo evolutivo, a nuestro karma, en fin, una serie de cosas, al destino que tengamos y tal. Y lo traemos para formar esos futuros cuerpos, siempre de acuerdo, como he dicho, a su karma, a su naturaleza individual y evolutiva, sus pruebas, estudios, las posibilidades que tengamos en la próxima vida, etc. Por lo tanto, el cuerpo físico es el resultado de su pasado, de todo lo que hemos sido. Es el resultado de lo que somos a nivel espiritual, de lo que hemos conseguido desarrollar y ser. Es el resultado de su pasado y la base de su progreso y posible futuro, según lo que haga, claro. Lo que significa que los órganos son de su propiedad, del ego. Son de su propiedad. Él los construye, aunque con ayuda de algunos seres, de otras jerarquías, pero porque estamos aprendiendo a construir nuestros cuerpos también. Como aquí estamos aprendiendo a manejar, transformar y crear cosas con la materia física. Entonces el cuerpo y los órganos son de su propiedad y son para su uso exclusivo, puesto que los construyó él antes de nacer. Este es el motivo por el que a veces un órgano es rechazado por el ego del otro cuerpo donde se ha puesto. Es así porque, claro, al no ser ni siquiera parecido a la propia naturaleza de su cuerpo físico, del receptor, el ego lo rechaza. Y es que el ego debe y quiere ser dueño de todo lo que compone su cuerpo físico, puesto que debe gobernarle.
no pueda admitir una cosa que no puede dominar él. Nosotros, con la ayuda de cierta jerarquía del mundo del pensamiento, que es el mundo donde se construyen los arquetipos de todas las formas y cuerpos existentes en el mundo físico, arquetipos son una especie de moldes de energía, de materia mental muy vibrante y que tiene una determinada fecha de caducidad, por decirlo así, como nuestro cuerpo físico. Cuando se crea allí el arquetipo se le da una determinada vida, una cantidad de años. Todo lo creado en el mundo físico está creado allí como arquetipo. Lo mismo que nosotros aquí, el inventor primero lo crea con su mente, con materia mental, luego le pone un sentimiento y luego lo crea físicamente. Pues aquí pasa lo mismo, nuestro cuerpo físico parte de un arquetipo de materia mental, un arquetipo vibrante, y a partir de ahí comenzamos a descender y a traer materia para nuestros futuros cuerpos hasta que llegamos al físico y lo creamos con la ayuda de los ángeles y de otros seres. Bien, construimos el arquetipo de nuestro futuro cuerpo con todo lo previsto también, según el karma del pasado que tengamos y las posibilidades y lo que esté previsto para nuestro futuro. Tiempo después, en la región etérica del mundo físico, una vez ya que hemos descendido por el cuerpo, por el mundo de deseos, entonces la región etérica del mundo físico, la región etérica es el mundo, por decirlo así, el mundo de los ángeles, porque los ángeles tienen cuerpos etéricos, no han descendido más de ahí, no han estado nunca en el mundo físico ni con un cuerpo físico. Entonces, en la región etérica del mundo físico, el mundo de los ángeles, hacemos el molde de lo que va a ser el futuro cuerpo físico, pero ya con todo detalle y teniendo de nuevo en cuenta el karma, lo que va a ser nuestro destino, nuestras posibilidades, nuestras tendencias, las deudas que tenemos que saldar, si tenemos que nacer con un defecto físico ya se hace ahí en ese molde, etc. Eso es todo gracias a los ángeles. Están los ángeles del destino que tienen un expediente inimaginable nuestro, de toda nuestra evolución. Y su sabiduría sabe cómo tiene que crearse ese molde para que nuestra retribución, nuestro destino, nuestra vida, nuestro cuerpo, sea todo de acuerdo a la ley, por decirlo así, ¿no? Según las leyes divinas. Cuando alguien ha maltratado a su hígado, por ejemplo con el alcohol, en una vida, pues es fácil que la próxima nazca con ese órgano mal. Eso es el karma. Y si vuelve a caer en el alcohol, pues se enfermará más todavía y le tendrán muy posiblemente que incluso quitar el hígado, o pierde o muere. Por otro lado, como he dicho, nosotros estamos aprendiendo a ser constructores en el mundo físico, como lo seremos en los otros mundos, en un futuro. Por lo tanto, todavía no somos perfectos y podemos crear órganos débiles que en otra vida tendremos que rectificar. Por consiguiente, está claro que el trasplante de un órgano, aunque alargue la vida del receptor, no significa que le libere del karma que tiene pendiente por el alcohol, ni significa que le vaya a enseñar a construir un órgano perfecto. Así que tendrá que pagar su karma, si lo tiene, y tendrá que seguir aprendiendo a construir sus órganos en los mundos invisibles. Una donación de un órgano no hace milagros. La solución a este problema no es de materia física, no es de un órgano físico, que es una solución temporal, pero bueno, no pasa de ahí. La solución es espiritual. Solo el desarrollo espiritual nos va haciendo cada vez más perfectos y mejores maestros en la construcción de nuestros cuerpos. El desarrollo espiritual nos enseña a construir nuestros cuerpos, a ser mejores personas, a hacer menos el mal, a ser más conscientes de los cuidados que tenemos que tener con nuestro cuerpo físico, a cuidarle, a procurar que no enferme. Ese es un desarrollo espiritual que va unido al desarrollo moral e intelectual.
Por lo tanto, la solución es esa. Como la solución de un mendigo no es darle una moneda para que compre un bocadillo. La solución sería formarle para que aprenda un oficio y darle un puesto de trabajo. Otra cosa es que el receptor que le han puesto ya un hígado, por ejemplo, pues ve que se ha salvado su vida gracias a ese trasplante y entonces razone, medite su vida, lo que ha hecho, cómo ha tratado su cuerpo, su situación, etcétera, y tome conciencia de ello hasta el punto de preocuparse seriamente ya a partir de ahí, a preocuparse por el cuidado de su cuerpo físico. Si eso lo sigue haciendo a lo largo de su vida, y después ya de la muerte en el purgatorio ya se toma conciencia de ello, es muy posible que en la próxima vida ya no vuelva a tener más problemas con eso. En ese caso, claro, el karma de su futura vida ya es mejor, ya es bueno. Por otro lado, tal y como explica la filosofía oculta Rosacruz, sabemos que cuando una persona fallece hay que dejarla en paz y no molestarle en ningún sentido para que pueda observar y llevarse la película de su vida para luego extraer de ella la esencia que hará progresar un poco más en su evolución como humano. Mientras que la ciencia dice que una persona muere cuando su corazón deja de latir, la filosofía oculta afirma que es a partir de ese momento cuando el ego comienza a grabar la película de su vida pasada, y que esto puede tardar hasta un máximo de 3 días y medio. A ver, esto es de lógica. Si una persona muere con 20 años, apenas ha tenido vida. En el purgatorio, en el mundo de deseos, se suele estar un tercio de la vida que se ha vivido aquí. Por lo tanto, la película va a ser muy corta. De 20 años, pues apenas hay película, porque lo que cuenta en el purgatorio es la mayoría de edad. Digo 20 como pueden ser 30, ¿no? Son muy pocos años. En el purgatorio se cuenta desde que somos responsables. Entonces, ¿qué va a tardar una persona en visualizar y grabar ese trozo de película tan corto? Pues a lo mejor un solo día. Entonces depende, puede ser hasta un máximo aproximadamente, dijo Max Heindel cuando lo investigó, de hasta 3 días y medio. Esto significa que toda intervención, digo intervención cuando me refiero a extracción de órganos del cuerpo físico, a la autopsia, a que le toquen, le cambien de sitio, le manipulen, le hagan o un escándalo constante alrededor de él, que le despierte de esa concentración que tiene que hacer para grabar esa película, todo eso es sentido por el ego. Y eso, claro, impide que esté atento a la película y pierda parte o toda su vida dependiendo de lo que se haga con el cuerpo. Para esto hay una solución y hay otra explicación que ahora no voy a entrar en ello, tiene que ver con la muerte de los niños. Respecto al trasplante del corazón, ya he dicho que en el corazón está el átomo simiente donde se graba la película de nuestra vida, la película que nos tenemos que llevar. Entonces, respecto al trasplante del corazón, hay que entender que al estar el átomo simiente en él, puede alterar los resultados de la vida, pero la verdad es que como no se ha investigado más clarividentemente este tema, pienso, mi opinión, que después de haberlo razonado, pienso que es que son los propios ángeles, los que trabajan con la preparación de nuestro cuerpo etérico y nuestro cuerpo físico, como he dicho antes, ¿no? Entonces yo pienso que son los propios ángeles los que harán algo para que todo siga su curso previsto. Ya lo comentaré luego. Bueno, quiero decir que es posible que ellos hagan el cambio de ese átomo simiente, pero repito, no puedo afirmarlo. Lo que sí está claro es que un órgano enfermo es la consecuencia de una violación de las leyes divinas. Las leyes divinas intentan que seamos perfectos,
Nos tenemos que hacer perfectos y nos tenemos que hacer maestros en todo. No cabe el error, no cabe la imperfección, no cabe el mal, no cabe nada de eso. Bueno, pues lo que está claro es que una enfermedad es que se ha violado las leyes divinas y que ese ego tendrá que rectificar en su futura vida. Para eso el purgatorio nos hace tomar conciencia de ello, sea por las buenas o por las malas. La solución, como he dicho antes, no está en el trasplante de la materia física de ese órgano, sino en el cambio que debe hacer la personalidad aquí y en sus decisiones que tome, en su actitud, en el uso de su voluntad y de su libre albedrío. Solo el desarrollo moral, intelectual y espiritual, más que nada el espiritual, puede hacer que un ego tenga un cuerpo físico sano y un destino feliz y fructífero. Y en el futuro, bueno, no hay que ver nada más que lo que somos hoy, el interés por cuidarnos y cuidar el cuerpo físico ya de cada vez más personas a lo que éramos hace pocos siglos, que todo era un viva la vida, ¿no? Alcohol, mujeres, sexo, borracheras, irresponsabilidad, vicio, pasión. Entonces, si nos situamos dentro de, solamente voy a decir unos 500, 600 años, cuando estemos ya casi entrando en la era de Acuario, no será nada parecido a hoy. Nada. La autoobservación para qué deseos tenemos o cómo piensa nuestra mente o qué control tenemos sobre ella para dominar los deseos y las emociones, todas estas cosas son imprescindibles junto a una vida sana y moral. Lo lógico es que el receptor de un órgano tome la decisión de cambiar su vida, de cuidar su cuerpo físico e incluso de cambiar su carácter, su personalidad. Si esto es así y no cae en descuido, ni en vicio, ni nada de lo que he dicho antes, que afecten a su salud y a su cuerpo, pues el efecto de su órgano trasplantado será bueno. Aunque tenga alguna deuda kármica pendiente, sobre todo con el donante, o tenga que aprender a construir mejor su hígado, su corazón, lo que sea. Respecto al donante que fallece, tiene unas cosas a favor y otras en contra. A favor tiene que va a dar más años de vida a otra persona y por lo tanto será compensado por el otro en alguna vida futura. Ahora bien, si esa donación es porque hay una deuda kármica del pasado entre ambos espíritus, pues por supuesto ya no queda deuda. Lo único que ocurrirá es que esa deuda entre los dos se ha saldado ya y nada más. ¿En contra qué tiene? Pues tiene que si el fallecido pierde la concentración de la grabación de la película de su vida pasada, de donde tiene que obtener el progreso espiritual, también puede perder ese progreso y por tanto sería un retraso. Así que bueno, pues para ir terminando ya diré que el trasplante es algo así como un incentivo para que la persona reflexione sobre su vida, cambie su vida, viva su vida de otra forma, de una forma superior, mirando más la salud, los cuidados del cuerpo, una vida más en armonía con la naturaleza divina y espiritual. Y bueno, por tanto, pues algo debe corregir aquí en el mundo físico o bien en el estado post-mortem, en el purgatorio, sobre todo. Hay quien opina que respecto a lo que hemos dicho de la tomosimiente del corazón, hay quien opina que en el trasplante de corazón es posible que la tomosimiente del receptor que estaba en su corazón enfermo, hay quien piensa que se queda en el corazón etérico de su cuerpo vital. Sin embargo, sabiendo que la parte etérica se desintegra a la vez que la física, en mi opinión, pienso que es más fácil que los ángeles lo que hagan será poner el atomosimiente del receptor
en el corazón que ha recibido del donante. Para mí creo que tiene más sentido, es más lógico. El átomo simiente del donante se supone que se queda en su cuerpo etérico, junto a los éteres superiores, que es donde va la película de su vida. Porque el átomo simiente lo necesitamos cada vida para formar nuestro cuerpo físico. Ese es el átomo que tiene una vibración que está relacionada con el arquetipo que decíamos del mundo del pensamiento, y esa vibración es la que atrae la materia física. Por lo tanto, el átomo simiente lo necesitamos en cada vida. Así que yo creo que el átomo simiente vuelve al donante y sale del cuerpo con el cuerpo etérico, con la película de la vida. Cuando alguien dona un órgano, está dando, cuando da un órgano estando la persona viva todavía, digamos que altera de alguna manera su formación y la construcción que hizo de su cuerpo físico. Esto es un acto altruista por parte de la personalidad. A lo mejor el propio ego le ha dado conformidad o estaba previsto que fuera así, pero bueno, de alguna manera algo alterará en lo que conforma, en lo que es todo el cuerpo físico con sus correspondientes órganos, que es todo, como dijimos, del ego. Por tanto, no sé, quizás tenga algún problema. Sin embargo, pues bueno, no cabe la menor duda de que el donante, por supuesto, pues aumentará su desarrollo espiritual y cosechará, digamos, su recompensa en una futura vida.